54 al 59, solamente son 6 versículos. Le voy a invitar a que por favor ustedes me sigan con su vista. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59 dice así. Decía también a la multitud Jesús: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido revelada. Gracias porque tenemos a nuestro alcance tu palabra en nuestras manos. Y esta tarde, Señor, oramos para que tú abras nuestros ojos espirituales. Abra nuestros ojos, Señor, para que podamos discernir tu palabra. Podamos entenderla, atesorarla, pero también ponerla en práctica. Señor, confróntanos con tu palabra. Que podamos ser transformados por ella. Esta tarde no queremos leer tu palabra simplemente para obtener información o para obtener más conocimiento, sino que queremos ser transformados por ella, Señor. Habla a nuestras vidas, háblanos, Señor, esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Seguimos bajo este estudio del Evangelio de Lucas en una serie que titulamos Certidumbre en tiempos de incertidumbre. Y sí que hay mucha incertidumbre en este mundo. Certidumbre en tiempos de incertidumbre. Hoy continuamos y finalizaremos el capítulo 12. Solamente son 6 versículos. El título del sermón de esta tarde es Discerniendo el tiempo de Dios. Discerniendo el tiempo de Dios. Hay 3 palabras que quiero que presten mucha atención. Una es la palabra discernir. La siguiente palabra que quiero que usted preste mucha atención es la palabra reconocer. Discernir, reconocer y aceptar. Repitan estas palabras. Discernir, reconocer y aceptar. Son 3 palabras que quiero que tengan en su mente en la medida que desarrollamos el pasaje de esta tarde. El pasaje de hoy es un pasaje corto, solo 6 versículos, pero un pasaje que nos detiene y nos hace reflexionar sobre la profundidad de nuestra percepción espiritual, nuestra conciencia real sobre las cosas de Dios. El contexto de este pasaje nos sitúa en medio del ministerio público de Jesús, cuando las multitudes lo seguían más por curiosidad que por convicción. Jesús tenía una multitud de personas que lo seguían por curiosidad, más que por convicción. Recuerdan que hemos hablado de la diferencia entre una multitud y ser discípulos de Jesús. Los discípulos están convencidos, siguen al maestro, hacen lo que él hace. La multitud simplemente lo mira a la distancia. El discípulo está cerca de Jesús, la multitud está a la distancia. Están simplemente siguiendo por curiosidad. Esta multitud había visto milagros, oído de parábolas, presenciado su autoridad sobre los demonios, pero aún no comprendían quién era Él verdaderamente. Él tiene la misión de ir a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Jesús va camino a Jerusalén a entregar su vida por la humanidad, para quitar el pecado de la humanidad. Pero se detiene y es como que él hicieron una pausa por un momento y mirar hacia atrás a las multitudes que le siguen. Y él pronuncia estas palabras. Y él dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede.
Poniéndolo en nuestro contexto, hermanos, cuando ustedes ven las hojas que cambian de color, como en esta ocasión, miren la ventana y van a ver las hojas de diferentes colores. ¿Cómo dicen ustedes? Ah, es otoño. Sabemos distinguir, ¿no? Jesús, Él le dice a esta multitud, ustedes saben distinguir los tiempos. Ustedes saben distinguir que cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Entonces Jesús viene y les dice a ellos, hipócritas, no porque fingieran religiosidad únicamente, sino porque poseían claridad en lo natural, pero ceguera en lo espiritual. Escuchen bien, hipócritas porque no podían distinguir que el Salvador del mundo, del universo, estaba enfrente de sus ojos, que el Todopoderoso estaba enfrente de ellos. Podían distinguir los cambios de clima, de temperatura, pero no que el Creador de todo lo que existe estaba enfrente, delante de ellos. Y Él dice, sabían interpretar el cielo y la tierra, pero no el tiempo del cumplimiento mesiánico. El reino de Dios había llegado y no lo reconocieron. Hermanos, hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Vivimos en una era de abundante información, pero de escasa transformación espiritual. Escuche bien. Vivimos en una era de abundante información, pero de escasa transformación espiritual. Sabemos mucho, pero ¿cuánto de eso que sabemos dejamos que Dios nos transforme? Sabemos leer los mercados, los algoritmos, las encuestas, pero ignoramos los llamados de Dios al arrepentimiento, a la santidad y a su misión. Jesús nos llama a discernir los tiempos espirituales con un corazón arrepentido, porque el reino de Dios está presente y un juicio se acerca. Escuche bien, Jesús nos llama a discernir los tiempos espirituales con un corazón arrepentido, porque el reino de Dios está presente y el juicio se acerca. El juicio se acerca. ¿Lo quiere usted o no lo quiere? El juicio se acerca. Veamos pues cómo podemos discernir el tiempo de Dios. ¿Recuerdan las 3 palabras que les di? Discernir, reconocer, aceptar. Primera palabra, discernir. Discierne las señales de Dios. Versículos 54 al 56. Este pasaje ustedes lo tienen en sus mentes. Jesús dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¿no? Él dice acá, decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, lo hace. Esto nosotros también lo sabemos distinguir. Si usted está en un lugar cerca del mar especialmente, y usted ve que se acerca una nube, viene muy negra esa nube, sabe que viene trayendo agua del mar, cuando llega a tierra lo más seguro es que va a llover. Y sabemos distinguir eso, y en aquel tiempo lo sabían también. No necesitaban de personas que salieran en la televisión y predicieran el clima, ya sabían eso. Es lógico entender eso. Lo han visto repetidamente, por lo tanto va a ocurrir otra vez más. Y Jesús dice, ustedes saben esto, ustedes saben distinguir, o la palabra discernir, pero discernir también significa evaluar con juicio moral y espiritual. La otra definición que encontré de la palabra discernir es que es la capacidad que Dios da para ver las cosas desde su perspectiva. Esta es una capacidad que Dios da para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y Jesús es lo que quiere. Jesús quiere llamar la atención de la multitud, decirle, ustedes saben distinguir el tiempo y las temperaturas, pero le piden a Dios la capacidad de ver cómo ve las cosas Él. Porque el creador del universo está delante de ustedes, delante de sus ojos, y no lo ven. Necesitan discernimiento, necesitan pedirle a Dios eso. El problema es que ellos se creían líderes religiosos. Ese es el problema. No eran humildes, sino que eran arrogantes. Muchos de ellos, los fariseos, los escribas que estaban entre esa multitud, ellos se creían los mejores teólogos de ese tiempo. Nadie llegaba a la par de ellos, pero estaban ciegos. Y es la ironía de este pasaje, que Jesús dice, ustedes están ciegos, aquí está el Salvador del mundo, pero ustedes están ciegos. El problema es más grande, porque el problema es que Israel esperaba un Mesías político. Israel esperaba un Mesías,
un libertador de Roma, del Imperio Romano. Israel esperaba algo así como un Donald Trump para ese tiempo, ¿no? Hoy en día también hay que tener cuidado con mucho, un libertador nacionalista y poner nuestra confianza en el hombre, hay que tener cuidado con eso. Y ellos esperaban eso, pero Jesús vino como el Salvador del mundo. Jesús vino como el Salvador que nos libra del pecado. Imagínense, del pecado. No nos va a librar solamente los impuestos, del pecado. Pero ellos no miraban, ellos no podían reconocer, discernir que Jesús estaba entre ellos. Por eso, aunque conocían las Escrituras, no comprendieron su cumplimiento en Él. Mateo 3, 1 al 2, solo escuchen o anótenlo si están anotando. Mateo 3, 1 al 2, leemos lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Juan el Bautista diciendo, el reino de los cielos ya está aquí. Y luego dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y después él habla de Jesús. Él bautiza a Jesús y él dice, este es el enviado, el Mesías. Él es, créanle, él es mayor que mí. No soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos. Él es el Mesías. Pero los demás no lo miraban. La ironía es que sabían cuándo venía la lluvia, pero no sabían que la lluvia de gracia estaba cayendo sobre ellos. No sabían. Ahora nos hacemos estas preguntas nosotros mientras examinamos esta palabra. Hace usted estas preguntas. ¿Podemos nosotros reconocer la voz de Dios en medio de la confusión del mundo moderno? ¿Podemos nosotros reconocer la voz de Dios en medio de la confusión del mundo moderno? Hoy en la actualidad, hermanos, hay mucha información. Es más, el desafío de nuestra generación, el desafío de nosotros, es cómo eliminar tanta información innecesaria en nuestras vidas y tener tiempos de quietud. Ese es el desafío. El desafío de nosotros no es obtener más información, sino cómo pongo barreras para filtrar esa información. No, y que sea algo que me ayude, no simplemente me mantenga distraído. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿leemos las Escrituras solo para informarnos o para dejarnos transformar por ellas? Estamos hablando de discernimiento. Nosotros vamos a adquirir mayor discernimiento en la medida que estudiamos la palabra de Dios, pero nos dejamos transformar por ella. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? La palabra de Dios no es simplemente cualquier libro. Usted lee un libro de ciencia, un libro de historia, ahí hay información, y buena información. Cuando usted lee la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Por lo tanto, debemos dejar que ella nos transforme. ¿Cómo esta palabra transforma mi vida? ¿Cómo cambia las cosas que estoy haciendo en este momento? Y soy una persona diferente para la gloria de Dios. Hermano, el Espíritu Santo sigue hablando, pero muchos han silenciado su voz por distracción o pecado. Discernir el tiempo de Dios significa ver el mundo a través de los ojos de Dios. Ver el mundo a través de los ojos de Dios. Jesús señala que la gente sabía predecir el clima observando una nube que se levanta del oeste sobre el mar Mediterráneo. Tal nube significaba que venía lluvia. Pero ese pueblo no tenía la agudeza para leer las señales de que el Hijo de Dios estaba enfrente de ellos. Sabían cuándo iba a llover, pero no conocían al Dios que reina sobre toda la creación. Sin embargo, Jesús denuncia que esa misma habilidad no la aplicaban para discernir las realidades espirituales. Ellos aplicaban esa habilidad para discernir las cosas del mundo, pero no las cosas espirituales. No vieron que en Jesús se cumplió todo lo que los profetas hablaban del Antiguo Testamento, se cumplió en Jesús. No lo vieron. Nosotros lo vemos cuando estudiamos las Escrituras, ¿no? Y vemos, este es de quien hablaban los profetas, Isaías, por ejemplo. Él es Jesús. Pero ellos en ese momento no lo vieron. No lo vieron. En el versículo 56 Jesús los llama hipócritas porque sabían interpretar el tiempo, la temperatura, pero no discernir ese tiempo, el tiempo de la manifestación del reino de Dios en la persona de Cristo. Ahora nosotros
Jesús nos advierte que muchos somos sabios para las cosas terrenales, negocios, clima, política, el mercado, pero ciegos para las cosas eternas. Su llamado es abrir los ojos espirituales para reconocer la venida del reino y responder con fe y arrepentimiento. Hermanos, vivimos en un mundo en el que muchas cosas que están ocurriendo me ponen a pensar. Por ejemplo, así, no va a entrar mucho en eso. Un presidente que busca incansablemente traer la paz al Medio Oriente. Nosotros sabemos que en ese lugar no va a haber paz hasta que Cristo venga. Pero la Biblia sí habla de una paz que van a lograr por un tiempo. Entonces, cuando yo veo un presidente que está buscando traer la paz en el Medio Oriente, me pone a pensar, ¿será que la venida de Cristo está más cerca de lo que uno piensa? Hoy en día se habla de la economía del futuro, ¿no? En donde no van a necesitar papel, sino que todo va a ser electrónico. Es más, están hablando de que van a ponerle un chip y ahí con su mano usted va a poder, hoy lo hace usted, no sé si había dado cuenta, una tarjeta. Solo pone la tarjeta ahí o el teléfono y ahí le descuentan el dinero y se va. Imagínense en el futuro que sea con un chip en su mano. ¿Qué va a pasar? Que van a tener control de todas las personas en el mundo, ¿no? Y es lo que Satanás quiere al final del día, quiere tener control sobre todas las personas del mundo, pero como no lo puede tener porque no es todopoderoso, como Dios sí lo es, Él lo va a lograr a través de otros medios, la tecnología, por ejemplo. Pero cuando uno ve esas cosas, a mí me pone a pensar, realmente debemos unirnos más al trabajo del Señor, alcanzar a las personas para Cristo, porque estos días son malos, son cortos. Todo como que se va poniendo en su lugar, o un rompecabezas, para que gobierne alguien más. Número 2, reconoce. La primera palabra es discierne, y el Espíritu Santo también nos ayuda a discernir. Número 2, reconoce la urgencia de reconciliarte. Escuche bien, reconoce la urgencia de reconciliarte. Versículos 57 y 58, dice así. Jesús hace otra pregunta a la multitud. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Presta atención, procura en el camino arreglarte con él. ¿Por qué? No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Jesús cambia la imagen. Él cambia, ahora no habla de nubes y vientos, sino de un juicio inminente. Y esta es la verdad, hermanos. La verdad es que el hombre se encamina a un juicio. El hombre se encamina a un juicio. Usted y yo estamos destinados a comparecer delante de Dios. Desde el momento que nacemos, estamos destinados a comparecer delante de Dios. Veamos Hebreos. Mire que lo que dice Hebreos, y usted si quiere anótelo, yo se lo leo. Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y luego dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para salvar o para llevar el pecado de muchos. La primera parte dice de este versículo, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, está destinado para los hombres que mueran una sola vez. Usted no conoce a nadie en la historia que no ha muerto. Todas las personas, todos vamos a morir. Y lo mejor es si usted solo muere una sola vez. Eso es buena noticia. Si morimos 2 veces es mala noticia. Morir una sola vez es buena noticia. Me explico. Jesús da esta parábola en la que él dice que cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. El adversario, hermanos, representa la justicia de Dios. Adversario representa la justicia de Dios. El camino representa nuestra vida presente. El camino representa nuestra vida presente. El breve lapso de gracia antes de la eternidad. El juez es Dios mismo cuya santidad no puede ser burlada. El juez es Dios mismo cuya santidad no puede ser burlada.
Y la prisión simboliza la condenación eterna. ¿Ok? Adversario, la presencia, representa la justicia de Dios, el camino en nuestra vida presente, el juez es Dios mismo, la prisión simboliza la condenación eterna. Y Jesús dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Jesús nos está diciendo que cuando nosotros nacemos, Hebreos dice, es necesario que muera una sola vez, pero dice la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jesús dice, todos vamos a morir una sola vez y después de esto viene el juicio. El problema es que cuando estemos delante de Dios, si nosotros estamos delante de Dios en nuestra propia justicia, estamos en problemas. Si yo me presento delante de Dios como cristiano, en mi propia justicia, Señor, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, estoy frito. Porque delante de la presencia de Dios, mi justicia, la Biblia dice que es como trapos de inmundicia. Mi justicia es corta delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo está destinado de que me presente delante de Dios? Estoy frito. Piense usted un momento. Cierre sus ojos y piense en este momento. Estoy delante de la presencia de Dios. Y si el Señor me dice, ¿eres libre de pecado? ¿No has pecado en tu vida alguna vez? Todos diremos, sí, Señor, sí hemos pecado en nuestra vida. Sí, Señor, soy un pecador. Como resultado es la condenación eterna, separado de Dios eternamente. Pero gloria sea a Dios, hermanos. Gloria sea a Dios que Jesús dice lo siguiente. Él dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Gloria a Dios, que podemos arreglarnos con él en el camino, mientras vivamos, mientras escuchamos su palabra. La Biblia dice en Romanos 8:34 lo siguiente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. Entonces vuelve a esa imagen. Usted está delante de Dios, está delante del juez. Pero el juez está listo para condenarlo. Pero a la diestra del juez está Jesucristo y él dice, no, Padre, yo morí por él. Yo morí por ella. Yo entregué mi vida en la cruz del Calvario para quitar sus pecados. Me pertenece. Tiene que dar cuenta delante de mi tribunal, porque me pertenece. Ahora, hermanos, algo extraordinario pasa ahí. ¿Por qué? Porque en vez de dar cuenta delante del juez ante el cual somos culpables y debemos morir, Jesús dice que en el momento que nosotros nos arreglamos con Él, ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo, ahora no vamos a tener que dar cuentas delante del juez, sino que tenemos que darles cuentas a Él. Ahora, presta atención, no quiere decir que nos libramos de dar cuentas. Ya tengo a Jesús en mi corazón, ya tengo a Jesús en mi vida, por lo tanto hago lo que me da la gana. No, tranquilos, no es así. Lo que ocurre ahí, hermano, es su salvación. Ya su salvación no está en peligro, podemos ponerlo de esa manera. Ya no vamos a presentarlo delante del juez sin un abogado, sino que nos presentamos ahora delante del tribunal de Cristo. Abra su Biblia si quiere y buscar este pasaje. Vamos a ver, desde acá. Primero quiero que busquen Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que no tenemos paz con Dios. Si estamos delante del juez, estamos fritos. Pero por medio de Jesucristo ahora sí tenemos paz con Dios. Pero el creyente también tiene que dar cuentas. ¿Y a quién le va a dar cuenta el creyente? Bueno, aquí viene, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Ahora, mire cómo habla Pablo. Pablo dice, porque es necesario, Pablo un creyente, él dice, porque es necesario
que todos nosotros, el creyente, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo aquí se dirige a nosotros los creyentes y dice que compareceremos ante Cristo, no para determinar nuestra salvación, sino para evaluar las obras de cada uno de nosotros y recompensar nuestra fidelidad, nuestro servicio al cuerpo de Cristo. Entonces, esto es bueno. Esto es bueno. Comparecer delante del tribunal de Cristo son buenas noticias, porque mi salvación no está en riesgo, en juego, pero también tengo que dar cuenta de mi fidelidad. Por lo tanto, cuando venimos a los pies de Cristo, Él es nuestro Salvador, no significa que, ok, ya me salvó, ya me rescató, me redimió, puedo hacer lo que me da la gana. No. Debo serle fiel a Cristo. Entonces, pensemos esta parábola que Jesús nos da. Yo veo que esta parábola, Él habla a los no creyentes, creo que ellos primeramente, pero también me habla a mí como creyente. ¿Por qué? Porque en el camino yo debo arreglarme con mi adversario. En el camino yo debo pedirle perdón a Dios por mis pecados, para no comparecer delante de Él sin mi abogado Jesucristo. En el camino, como creyente, yo debo venir diariamente, constantemente, delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname, restáurame, transfórmame. Como creyente, debo venir también, diariamente, pidiéndole al Señor que nos perdone y que nos restaure. Por tanto, el mensaje de Jesús es claro. Ajusta tus cuentas espirituales ahora. Ese es el mensaje. Ajusta tus cuentas espirituales ahora antes de que sea demasiado tarde. En otras palabras, Jesús está de pie ante el Padre como nuestro representante eterno. Él está intercediendo por nosotros, pero Él quiere también ver en nosotros ese espíritu de humildad y de arrepentimiento. Debemos de tener todos nosotros, hermanos, un espíritu de humildad y de arrepentimiento. Arrepentirnos cuando hacemos algo malo, arrepentirnos en ese momento. Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname por molestarme, perdóname por decir esta palabra que no debía haber hecho, perdóname por mirar cosas que no debo estar viendo, perdóname por hablar de mis hermanos cuando no debo hablar mal de ellos, perdóname por estas cosas, por mi frialdad espiritual, perdóname. Y usted agrega a la lista, perdóname, hoy, ajustemos nuestras cuentas con Dios hoy. Cada ser humano tiene una cita con el juez del universo. Importante saber esto, cada ser humano tiene una cita con el juez del universo. Pero en el momento que el ser humano pone su confianza en Jesucristo, esa cita cambia. Y ahora esa cita no va a ser con el Padre, que es una cita para condenación, sino que va a ser una cita con Jesucristo, que es una cita para evaluar nuestra fidelidad a Él. No sé si me están entendiendo. Si usted tiene esa cita con Jesucristo cuando usted muera, es buena noticia. Si usted tiene esa cita con el Padre cuando usted muera, es mala noticia. Y es terrible. Ahí ya no hay excusas, ahí ya no hay sobornos, ahí ya no hay otra solución. Condenado eternamente. ¿Qué dice Jesús? Vamos otra vez a Lucas. Lucas dice 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues o hayas pagado aún la última moneda. No saldrás de ahí. No saldrás de ahí. Jesús pagó lo que nosotros no podíamos pagar, pero quien rechaza su gracia enfrenta el juicio sin abogado. Jesús pagó lo que nosotros no podíamos pagar, pero quien rechaza su gracia enfrenta el juicio sin abogado. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando la palabra de Dios habla de salvación, siempre habla en presente, de hoy. Hoy debemos cambiar, hoy debemos entregar nuestra vida a Cristo, hoy debo dejar aquellas cosas que ofenden a Dios, hoy.
Hermanos, reconozcamos que hoy es el día que debemos entregarle nuestra vida al Señor. Y reconozcamos, como creyentes, que hoy es el día que debo renunciar al pecado. Hoy, no mañana, hoy debo renunciar al pecado. Jesús no exagera. Él está revelando la imposibilidad humana de saldar su propia deuda moral. La justicia de Dios es absoluta. No hay indulgencias, sobornos ni apelaciones. El pecado no es solo una falla moral, sino una ofensa contra la santidad de Dios. Por eso, la deuda es infinita y solo una persona santa puede pagarla. Y esa persona ya la pagó, y es Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él pagó nuestra deuda. En la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Consumado es. Creo que son las palabras que en nuestros oídos, al oírlas, debe haber mucha gratitud. Consumado es. Ya pagué la deuda de Cristian, ya pagué la deuda, ponga su nombre, ahora Él me pertenece. Él me pertenece. Ahora Él no te tiene que dar cuentas a ti para condenación eterna, sino cuentas a mí para evaluar su fidelidad en mi cuerpo, en el cuerpo de Cristo. En la cruz Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Quien confía en Cristo ya ha sido juzgado en Él. Escuche bien. Quien confía en Cristo ya ha sido juzgado en Él. La Biblia dice que la justicia de Dios es imputada sobre nosotros. Entonces ya nos presentamos delante de Dios no con mi propia justicia, sino que con la justicia de Dios, de Cristo en mí. Y eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Una historia que nos llevaba a la condenación se convirtió en una historia que ahora nos lleva a la vida eterna, pero esto es gracias a Jesucristo. Amén. Jesucristo es quien marca la diferencia en nuestras vidas. Quien nos rechaza, sin embargo, quien nos rechaza lleva aún sobre sí la condena. Quien rechaza a Cristo lleva aún sobre sí la condena. La justicia de Dios no es cruel, es santa y amorosa. Dios ya proveyó un camino. Dios ya nos dio una salida. Ya lo hizo. Dios ya lo hizo. El problema es que las personas no lo quieren ver. Hay un lugar en Londres que se llama The Speaker's Corner. Hay un lugar en Londres que se llama The Speaker's Corner. Y en este lugar, es como una esquina, las personas van y hablan lo que ellos quieran decir. Siempre y cuando no sean cosas prófanas ni en contra de la ley. Pero ellos van y se paran ahí y empiezan a hablar. Pueden hablar de política, siempre y cuando no se salgan de las reglas. Pueden hablar de ciencias, pueden hablar de Dios, de lo que ellos quieran. Y cuenta la historia de que alguien fue y se paró en ese lugar, en Londres. Y empezó a hablar, y en lo que hablaba de repente dijo, he escuchado o dicen que hay un Dios, pero no lo veo. Luego este hombre dijo, dicen que hay un Cristo, pero no lo veo. En eso las personas empezaron a aplaudir y él se bajó. Subió otra persona y dijo, dicen que hay un sol, pero yo no lo veo. Dicen que hay estrellas, pero yo no lo veo. Dicen que hay árboles, pero yo no los veo. Soy ciego. Y se bajó. Y en pocas palabras, hermano, lo que él expuso es que el problema no es la falta de evidencia. El problema no es la falta de evidencia. Tanto en el tiempo de Jesús como en nuestro tiempo hay mucha evidencia de que existe Dios. Y escuche bien, hay mucha evidencia de que el ser humano es pecador. Hay mucha evidencia. Uno ve y escucha la historia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. ¿Sabe qué veo yo ahí? Yo veo ahí hasta dónde puede llegar la maldad humana. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Sin Cristo soy capaz de hacer eso. Yo creo que alguien que está en Cristo no es capaz de hacer eso. Pero sin Cristo somos capaces de ser igual que los nazis. La maldad humana, ¿hasta dónde llega la maldad humana? Hay evidencias de que hay un Dios. ¿Cómo usted me explica el universo? Tratan de explicarlo, pero no vamos a explicarlo totalmente. O incluso el ser humano compuesto, ¿no? Con tantas cosas, con emociones, con razón, con
uno se corta el dedo y empieza a sangrar y de repente se cierra la herida. ¿Por qué? Porque Dios creó algo en la sangre para sellar esa herida. Hasta esos detalles tan pequeños. Y me dicen que es por el azar. No lo es. Hay mucha evidencia, pero hay también mucha ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual. Así también muchos oyen de Cristo, pero no lo ven porque no quieren abrir sus ojos al Evangelio. Hermanos, por último, acepte la justicia de Dios antes que sea tarde. Acepte la justicia de Dios antes que sea tarde. Anteriormente le hablaba que cuando Jesús habla y comparte esta parábola, Él la comparte tanto a los no creyentes como a los creyentes. A los creyentes, Él nos llama a vivir con la venida de Él en mente. Con su venida en mente. ¿Sabe usted que Jesús puede venir en este momento? Ahorita mismo. A arrepentirse de todo pecado que lo aparte de Él. Orgullo, codicia, lujuria, amargura, falta de perdón. Y a los no creyentes, Jesús les advierte que estar cerca de las cosas espirituales no es lo mismo que estar en paz con Dios. Las multitudes seguían a Jesús por curiosidad quizás, o porque querían algo de Él. Pero Jesús dice, no es lo mismo que ustedes me estén siguiendo a la distancia, que me ven, que estar en paz con Dios. Mientras van en el camino, Él le dice, arréglense con su adversario. Mientras van en el camino, pónganse a cuenta. Jesús dice, no es lo mismo verme que tener una relación conmigo. ¿Quieren tener una relación conmigo? Pongan su fe y confianza en mí. Y en ese momento que nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Dios, la paz de Dios viene sobre nosotros. La paz con Dios viene sobre nosotros. Muchos escuchan de Cristo, pero no se rinden a Él. En conclusión, no basta con saber que los tiempos son malos. No basta con saber que los tiempos son malos. Hay que vivir preparados, reconciliados y fieles al Señor. Este pasaje no es solamente una lección sobre el clima, sino una advertencia de que debemos tener nuestros ojos espirituales abiertos, atentos a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. El mismo Cristo que llamó a discernir el tiempo vendrá otra vez, no para ofrecer gracia, sino para ejecutar justicia. Jesucristo vendrá otra vez. Él viene otra vez. ¿Usted lo espera? Amén. ¿Espera su venida? Amén. Jesús nos llama a actuar ahora. Ajusta tus cuentas antes de comparecer ante el juez. Ajusta tus cuentas hoy. No lo pospongas más. No hay mañana. No esperes el juicio final para buscar misericordia. Hoy es el día para reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Hoy es el día para reconciliarte con el Creador del universo. Yo lo dije anteriormente, todos nosotros tenemos una cita con el juez eterno. Ya todos tenemos una cita con el juez eterno. Y ser humano está enfrente de un juez santo, 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 está condenado. Pero si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, cambia la historia para nosotros, cambia la historia para el ser humano. Ahora ese ser humano no está delante de Dios como alguien condenado, sino que está delante de Dios como alguien redimido, como alguien perdonado, como alguien restaurado. ¿En dónde está usted? ¿En dónde está usted? Porque solo es cuestión de tiempo para estar enfrente del juez del universo. Solo es cuestión del tiempo. El tiempo continúa. No se da cuenta usted, el tiempo continúa. Eso uno quisiera que el tiempo parara por un momento, pero no, el tiempo continúa. Y es cuestión de tiempo, valga la redundancia, que estemos delante de Dios. Pónganse de pie, por favor. Pónganse conmigo en esta oración. Señor, en esta tarde, Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque Jesús se paró
camino a Jerusalén, Él se paró y dijo estas palabras a la multitud, pero también nos dice estas palabras a nosotros. Mientras estés en el camino, ponte a cuentas o arregla cuentas con tu adversario. La Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Tu palabra dice que ahora Cristo resucitó y que está a tu diestra intercediendo por nosotros. Qué gran noticia, Señor, de que los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, descansamos en esta promesa, y es que ya no somos condenados. Y es que nuestros pecados han sido perdonados. La justicia de Cristo ha sido puesta sobre cada uno de nosotros y nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, con su justicia. Y podemos tener una relación contigo eternamente. Gracias, Señor, porque es una esperanza que nadie puede quitarnos. Es una esperanza que la muerte solo lo hace realidad. Gracias, Señor, porque ahora descansamos en esto, en esta promesa de que te pertenecemos y que ahora no tenemos que presentarnos delante de ti como pecadores, sino como redimidos por la sangre de Cristo, como un pueblo santo, como un pueblo, como hijos tuyos, Señor. Padre, pero también la realidad es que hay personas que no han entregado su vida a Cristo. Y Jesús les dice a ellos también lo mismo. Mientras vayan por el camino, arreglen sus cuentas con su adversario. En otras palabras, son pecadores y ellos necesitan el perdón de Dios en sus vidas para que cuando llegue ese día, Señor, ellos puedan estar delante de la presencia de Jesús, redimidos, perdonados, y no delante de tu presencia para ser condenados por la eternidad. Señor, oramos para que tengas misericordia. Ciertamente hay ceguera espiritual, pero gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias por la obra del Espíritu Santo, quien abre nuestros ojos espirituales, quien nos trae a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos trae a los pies de Cristo. Señor, en esta hora, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, mi oración, nuestra oración, es que ellos se dejen guiar por la voz del Espíritu Santo. Que en esta hora, Señor, ellos puedan entregar su corazón, su vida a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día en que ellos se tienen que poner a cuentas contigo, Señor. Que ellos puedan reconocer que necesitan un Salvador. Que necesitan de Jesús. Y que hoy ellos puedan ser transformados también. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad de discernir. Por último, oro para que como tu cuerpo, como el pueblo tuyo, Señor, podamos discernir los tiempos, el tiempo en que vivimos. Los días son malos y a nuestro alrededor están pasando muchas cosas, Señor. Que podamos vivir con una urgencia en nuestro corazón de compartir tu palabra. Que no nos conformemos con saber más, pero que podamos vivir tu palabra y compartirla, Señor, con aquellos que no te conocen. Que podamos ser valientes, porque es lo que demanda esta sociedad, que seamos valientes, que no tengamos temor a lo que nos puedan hacer los demás, que podamos ser sabios al compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en prioridad, compartir este mensaje de salvación a los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.